Lo llamaban el esposo perfecto. Pero la noche en que ganó su premio más importante, abandonó el escenario y corrió hacia un hotel. No para celebrar conmigo, sino para estar con ella. No lloré. Simplemente desaparecí. Sin despedidas. Sin explicaciones. Y mientras él suplicaba un cierre, yo construí una nueva vida en silencio. Porque algunas salidas no necesitan aplausos, solo una puerta cerrada con llave. La lámpara de araña sobre el salón de baile del Hotel Lucent brillaba con una luz opulenta y fría, proyectando reflejos cristalinos sobre los manteles blancos y las copas de vino relucientes. Los camareros se movían como fantasmas entre los invitados, ofreciendo bandejas de canapés y susurrando nombres de vinos. Era el tipo de noche que exigía cámaras y sonrisas calculadas, y Elena Hart sabía cómo llevar ambas cosas. Estaba de pie cerca del arco floral, una mano descansando sobre una copa de champán, la otra alisando con naturalidad el costado de su vestido de seda esmeralda. Era una elegancia discreta, líneas limpias, joyas mínimas, ni un hilo fuera de lugar. Su rostro, resplandeciente bajo el hechizo del candelabro, parecía sereno e inescrutable, aunque su pecho se sentía vacío. Al otro lado del salón, Nathan Cross estaba en el escenario saludando a un miembro del consejo mientras los flashes de los fotógrafos iluminaban el espacio a su alrededor. En la gran pantalla detrás de él se leía, Premio al Skyline Metropolitano. Nathan Cross, visionario en restauración urbana. Se veía apuesto esa noche, con su smoking negro, gemelos de acero y su encanto juvenil curvado en una media sonrisa. Saludó brevemente a la multitud e hizo una reverencia elegante. Los aplausos fueron atronadores. Elena no aplaudió. Tomó otro sorbo de champán y lo tragó como si fuera ácido. El anuncio resonó otra vez en los altavoces. El premio Skyline Metropolitano de este año va para el arquitecto más joven en ganarlo en la historia de la fundación, Nathan Cross. Ella había diseñado el plano original del edificio por el que él estaba siendo premiado. Pero su nombre no aparecía en el anuncio. Sin crédito compartido, sin mención. Una mujer cercana susurró, ¿no es esa su esposa? Elena Hart. La otra respondió, Dios, es preciosa. ¡Qué mujer tan afortunada! Elena giró ligeramente, fingiendo no oír. ¿Afortunada? ¡Qué palabra tan ridícula! Nathan fingió mirar su reloj mientras el consejero se acercaba al micrófono. Me encantaría quedarme a celebrar, pero desafortunadamente tengo un lugar mucho más importante al que ir, dijo con una sonrisa encantadora. La multitud rió, ligera, indulgente. La garganta de Elena se tensó. Había supuesto que él se sentaría junto a ella esa noche, que al menos la mencionaría en su discurso de agradecimiento, aunque fuera con un mi esposa al pasar. Pero al bajar del escenario, sus ojos pasaron deliberadamente por encima de los de ella como si fuera parte del fondo. Su teléfono vibró en el bolso. Era una notificación de la transmisión en vivo de Cassidy Monroe. Dejó el mundo por mi marca de un beso anillo. La miniatura mostraba una suite de hotel llena de rosas bañada en luz dorada, con Cassidy en un albornoz de satén carmesí. La cámara enfocaba una botella de Dom Pérignon y una caja de joyas abierta. Elena no hizo clic. No lo necesitaba. El aire acondicionado se sintió como hielo sobre su clavícula. Exhaló una vez, solo una, y se dirigió hacia la salida. Afuera, la gran fuente del hotel danzaba bajo la luz de la luna. Elena se sentó en un banco, abrazándose con fuerza aunque no hacía frío. El murmullo del banquete sonaba distante, como música a través de una pared, suave, filtrada, irreal. Un camarero pasó, se detuvo y le preguntó amablemente si estaba bien. Ella le sonrió. Solo estoy tomando aire, dijo, porque ¿qué más podía decir? Que el hombre al que todos llamaban el esposo perfecto estaba en ese momento en una suite con la mujer que una vez la llamó maniquí de escaparate. ¿Que lo sabía porque Cassidy lo estaba transmitiendo en directo? ¿Que Nathan le había dicho que tenía una entrevista nocturna con el consejo? Aún no había llorado. Ese era el detalle. Ni una sola vez. Sus ojos estaban secos, su piel tensa del esfuerzo por no sentir. No necesitaba lágrimas esa noche.
necesitaba control. Una hora después, en casa, entró en la sala de estar, los tacones resonando suavemente sobre el mármol. Todo estaba en silencio. En la mesa de centro de cristal había un ramo, orquídeas blancas, el gesto habitual de Nathan cuando hacía algo mal. Sin tarjeta, solo las flores, fantasmas dulces e inútiles. No las tocó. En su lugar, se sentó en el sofá, se quitó los tacones y sacó el teléfono. Reprodujo el video completo. Cassidy giraba en cámara lenta, rodeada de velas y pétalos. Dijo que no podía esperar para verme esta noche, le contaba a la cámara con voz melosa. Incluso con su ceremonia de premios, tenía que estar aquí. Rió. Supongo que soy más importante que un trofeo. La voz de Nathan se escuchó al fondo. Ven aquí, dijo, y luego, más suave, llevas el rojo. Me encanta el rojo. Elena pausó el video, no porque fuera insoportable, sino porque no quería darle a Cassidy la satisfacción de terminarlo. Su pulgar se detuvo sobre la pantalla. Luego abrió su aplicación de notas encriptadas. Dentro había una lista titulada Estrategia de salida. Comenzó a marcar elementos. Elena había construido una vida que podía plegarse como origami cuando fuera necesario. En las semanas previas a la gala, había transferido discretamente activos a empresas fantasma, vendido participaciones de su firma de diseño y desviado ganancias a un fideicomiso offshore. Nathan no lo había notado. Estaba demasiado ocupado redecorando el apartamento de Cassidy. Esa noche solo confirmó lo que ya había planeado. La fachada se había agrietado. Solo tenía que salir por la puerta. A las 2 de la madrugada, Nathan volvió a casa. Olía a rosas y a un perfume que no era suyo. Lina, llamó en voz baja, abriendo la puerta del dormitorio. ¿Estás despierta? Ella yacía en la cama, con los ojos cerrados, respirando con calma, fingiendo. Él se sentó a su lado, apartando un mechón de su frente como si nada hubiera cambiado. Gané el premio, susurró. Ella no respondió. Deberías haberte quedado para verlo, añadió. Te mencioné en el discurso. Era mentira. Ella había estado allí. Había escuchado cada palabra. Así que no se movió. Nathan suspiró y besó su sien. No te enfades. Lo compensaré. Luego se deslizó bajo las sábanas, tarareando para sí mismo como un hombre con la conciencia limpia. Elena miró al techo, inmóvil. Por la mañana, se habría ido. Y Nathan Cross, el hombre al que llamaban perfecto, aprendería lo que realmente significaba el silencio. Elena siempre comenzaba sus mañanas de la misma manera, un café negro, un estiramiento junto a la ventana y exactamente 20 minutos de silencio digital antes de mirar el mundo. Pero ese día no hubo estiramiento ni café. Se sentó al borde de la cama, descalza, aún con el camisón, mirando su teléfono. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas, dibujando líneas de luz sobre sus piernas desnudas, pero apenas sentía el calor. En sus manos, un mensaje de voz brillaba azul en la pantalla. Enviado por error. La voz de Nathan crepitó, no digas su nombre otra vez. No es una santa, ¿de acuerdo? Todos piensan que ella es la razón por la que mi imperio funciona. Solo es una marca. Un folleto andante. Se escuchó una risa, la de Cassidy. Entonces, ¿por qué sigues casado con ella? Nathan, de nuevo, más bajo, como si se sintiera orgulloso de lo que iba a decir, porque necesitaba su nombre cuando estaba escalando. Todos confiaban en ella. Los inversores adoraban la idea de nosotros. Pero ahora contigo es diferente. Me siento libre. Real. Elena presionó pausa, luego play, solo para asegurarse de no haberlo imaginado. Aunque las palabras seguían ahí, ensayadas, pronunciadas sin vacilación, lo peor de todo, honestas. No eran cosas dichas por ira ni pasajeras, sino una creencia arraigada en lo más profundo. Su pulgar dudó sobre la opción de eliminar, pero en su lugar lo guardó. No por venganza, sino por claridad. Siempre había creído que había malinterpretado a Nathan, que si trabajaba más duro,
si amaba mejor, si mantenía las tormentas alejadas, él la vería, la necesitaría, la amaría como ella alguna vez creyó que lo hacía. Pero la grabación lo demostró. Él nunca la había querido a ella, solo lo que ella representaba. Al mediodía, ya había empacado una maleta y 3 discos duros. La maleta contenía lo esencial, los discos duros, toda su vida, planos arquitectónicos, propuestas de marca, patentes que había registrado antes de casarse con Nathan. Todo lo que era suyo. Ni una sola foto de ellos fue al equipaje, las dejó en la casa a propósito, que él conservara los recuerdos que había inventado. Reservó un vuelo a Tallinn, Estonia, un lugar con el que había soñado retirarse, tranquilo, fresco, lleno de inspiración de diseño y anonimato. La confirmación del boleto llegó a su bandeja de entrada a las 12:22 p.m. Su teléfono volvió a vibrar, otra publicación de Cassidy. Un boomerang donde enviaba un beso a la cámara, apoyada sobre un tocador de mármol. Detrás de ella, inconfundible en su diseño, estaba el espejo de Elena, el que Nathan había mandado fabricar especialmente para su dormitorio principal, el mismo que Elena había dibujado en una servilleta 3 años antes. Él se lo había regalado a Cassidy. El pie de foto decía, energía de reina. Espejo, espejo. Elena no respondió, en cambio, llamó a su abogada. A las 2:03 p.m., Elena estaba frente a Amanda Lynn en una oficina en un rascacielos del centro. Las ventanas ofrecían una vista panorámica del horizonte, la mitad diseñada por Nathan Cross, la otra mitad corregida en silencio por Elena. Voy a iniciar un retiro total, dijo, deslizando el USB y los documentos notariados. Amanda parpadeó. Eso es rápido. He estado preparándolo durante semanas, respondió Elena. Amanda frunció el ceño. ¿Nathan lo sabe? Elena sonrió levemente. Si lo supiera, no estaría aquí. ¿Estás segura de esto?, preguntó Amanda. Completamente. No había temblor en su voz, ni rastro de pánico. Su firma fue rápida, precisa. Amanda miró el USB. Aquí está toda la prueba que necesitarás, dijo Elena. De fraude, de mala conducta, de manipulación pública. Cassidy ha estado usando mi propiedad intelectual durante semanas, y Nathan le ha dado acceso a materiales confidenciales del proyecto. Hizo una transmisión en vivo desde nuestro estudio de diseño la semana pasada. Amanda soltó el aire lentamente. Podrías destruirlos a ambos. La mirada de Elena no titubeó. No, no quiero destruirlos. ¿Entonces qué quieres? Quiero desaparecer. A medianoche, su solicitud de cambio legal de nombre fue presentada bajo sello. Sus participaciones en Cross Design Holdings fueron vendidas en silencio a una compañía de Singapur bajo su alias. Nathan no lo notaría, al menos no todavía. Sus ojos siempre estaban en la multitud, nunca en los libros de contabilidad. En su mundo, si algo brillaba, era oro, si no, podía ignorarse. Y Elena había aprendido a volverse muy opaca, a propósito. 3 días después, entró por última vez a su estudio de diseño. Las paredes aún conservaban muestras de texturas y planes de iluminación. La oficina de Nathan en el entrepiso estaba cerrada, no la usaba desde hacía meses. Cassidy le había pedido que trabajara desde su loft, decía que la energía de su hogar era mejor para la inspiración. Elena había escuchado esa llamada, Nathan ni siquiera había susurrado. Entró a su propia oficina, desconectó los discos duros del servidor seguro y cerró el archivo titulado Futuros Estates Heart. Él nunca construiría esa casa. Ella nunca criaría a sus hijos allí. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una notificación médica. Había olvidado los resultados de su análisis de sangre. Abrió el portal del paciente. HCG positivo. Miró la pantalla. Embarazada. Aún no había latido, solo la confirmación. Se dejó caer en la silla, el cuarto pareció girar. Por un momento, todo desapareció, la traición, la prensa, los ojos burlones de Cassidy, las mentiras de Nathan. Solo importaba una cosa,
Había una vida dentro de ella, una que no estaba manchada por la imagen pública, ni por la traición, ni por los tratos de arquitectura ni los vestidos de diseñador, algo real. Y de pronto, su línea de tiempo se comprimió. Había planeado irse en 2 semanas, ahora se marcharía en 2 días. La noche antes de su partida, Nathan regresó oliendo a colonia cara y champán rancio. Ella estaba en la bañera. Él entró con los ojos cansados. Lena. Ella no lo miró. Sé que he estado distante últimamente, dijo, arrodillándose junto a la bañera. Ha sido demasiado. El consejo me presiona, y sé que tú también has estado estresada. Ella siguió callada. Él le tocó el brazo húmedo. Lo extraño, ¿de acuerdo? Ella finalmente lo miró. Él sonrió, aliviado, pero lo que vio en su rostro no fue perdón, sino indiferencia. El peor tipo de despedida. Lo pensaré, dijo ella en voz baja. A las 4:30 a.m., se fue. Sin notas, sin mensajes, sin llamadas, solo silencio. Su vuelo a Tallin partía a las 7:10 a.m. Observó el amanecer desde los 32.000 pies de altura, con la mano descansando suavemente sobre su abdomen. Su apellido ya había cambiado. Su nueva vida estaba comenzando. Y Nathan Cross no se daría cuenta de lo que había perdido hasta que fuera demasiado tarde. Tallin la recibió con aire frío y limpio y calles empedradas que resonaban suavemente bajo sus botas. Sin luces brillantes, sin drones, sin murmullos de chismes en las galerías. Era exactamente lo que Elena necesitaba. Su apartamento de alquiler daba a una plaza tranquila donde ancianas vendían bayas frescas y bufandas tejidas a mano con lana de bosque. No había espejos en el pasillo, ni eventos sociales a los que asistir, ni transmisiones en vivo de Cassidy Monroe en las pantallas de los taxis. Su silencio era total, y por primera vez en años, no se sentía como un castigo, sino como poder. Vivía anónimamente bajo el nombre de Almarin, una identidad construida con precisión, nuevo pasaporte, nuevas cuentas bancarias, nueva tarjeta SIM. Solo Amanda, su abogada, conocía su ubicación exacta. En la agencia de diseño donde trabajaba discretamente como consultora independiente, sus colegas solo conocían su talento, y eso le bastaba. La tercera mañana en Tallin, se encontró mirando una pequeña prueba de embarazo azul y blanca sobre el lavabo. Se había hecho otra, solo para estar segura. Seguía siendo positiva. Exhaló lentamente. Un hijo. Su hijo. La ironía no se le escapó. Cassidy llevaba semanas publicando sobre fiebre de bebé y dejando emojis de pañales en los comentarios de fotos de ella y Nathan en bañeras de resort. Mientras tanto, Elena tenía la realidad. Y por ahora, no se lo contó a nadie. Comenzó a documentarlo todo, sus síntomas, sus antojos, los cambios de su cuerpo. No para nadie más, ni siquiera para demostrar algo, sino porque por primera vez su vida le pertenecía solo a ella. Dejó de seguir los titulares estadounidenses. Borró las aplicaciones que le enviaban alertas de estilo de vida de lujo. Ignoró los correos sobre semanas de la moda. Ese mundo ya no era suyo. Pero a veces, algunas cosas aún se colaban entre las grietas. Como cuando su compañera estonia, Mara, le mostró un video viral de una propuesta de matrimonio que arrasaba en las redes internacionales. Era un salón de hotel cubierto de rosas, un techo con luces LED personalizadas, y Cassidy Monroe, con un vestido color champaña, secándose las lágrimas mientras un hombre se arrodillaba ante ella. El video no mostraba su rostro, pero Elena no necesitó verlo. Reconoció la caligrafía en el fondo, la letra cursiva que decía el para siempre comienza ahora. Ella había dibujado ese diseño 3 años antes en un trozo de vitela y lo dejó en el escritorio de Nathan, bromeando que él debería usarlo para su renovación de votos matrimoniales. Ahora Cassidy lo llevaba como una tiara. Margaret sonreía radiante. Dios, daría todo por un hombre así. ¿Crees que es real? Elena sonrió levemente. Quizá. O quizá solo es una actriz muy buena. Aquella noche Elena repasó el perfil de Cassidy con precisión clínica. Los pies de foto eran pura ficción empalagosa. Empezamos con risas.
Terminamos con anillo para siempre, destellos. Brindemos por el hombre que lo dejó todo por mí. Este anillo hecho a medida como nuestra historia de amor. Pero las fotos contaban otra historia. Cassidy llevaba el anillo de Elena, el que Nathan había dicho que era único, inspirado en las agujas góticas de la catedral que Elena prefería. Ahora Cassidy lo mostraba en el dedo medio, haciéndolo girar para la cámara mientras sincronizaba los labios con una canción sobre corazones robados. Debería haber enfurecido a Elena, pero no fue así, ya no sentía ira, solo una claridad que le atravesaba los huesos. Nathan no solo había seguido adelante, había copiado y pegado su vida, la decoración, el guión, los votos, y se los había entregado a otra mujer, una réplica barata, un eco de plástico de algo real. Al día siguiente Elena fue al banco y transfirió hasta el último centavo de sus cuentas estadounidenses a su fideicomiso estonio. Cuando la cajera sonrió y le preguntó si quería cerrar las cuentas americanas permanentemente, Elena contestó, sí, por favor, borren también el historial. De vuelta en su apartamento inició sesión en la plataforma de reventa que había usado en silencio. Joyas, vestidos de diseñador, muebles. Todo lo que Nathan le había comprado ahora tenía etiqueta de precio, incluida la pulsera de diamantes que una vez llevó en la gala del Metropolitan. El anuncio decía, regalo no deseado, en perfecto estado. Sin sentimentalismos. Se vendió en 30 minutos. Su teléfono vibró, un mensaje de Amanda. Cross Enterprises está siendo auditada oficialmente. Tu demanda la desencadenó. Elena miró la pantalla, ni siquiera había hecho algo público, solo una presentación legal discreta bajo su nombre antiguo, enterrada tras capas de redirecciones. Pero el imperio de Nathan se sustentaba en delicadas ilusiones, con un empujón bastaba. Escribió, no contacto conmigo. Nunca. No quiero rastro mediático. Amanda respondió con un pulgar hacia arriba. Elena dejó el teléfono boca abajo y miró su apartamento. Pequeño, 2 habitaciones, minimalista, austero, pero limpio y, más importante, silencioso. Más tarde esa semana empezó a sentir náuseas, un gusto metálico que no se iba. Se obligó a beber té de jengibre, mirar hojas de cálculo y asistir a llamadas de planificación, todo mientras trataba de olvidar la voz de Cassidy resonando en una suite de hotel. Internet, con su humor enfermo, hizo lo suyo. Su bandeja de entrada se llenó de alertas vinculadas a su antigua firma de relaciones públicas. Alguien, probablemente Cassidy o el equipo de Nathan, había intentado acceder a sus cuentas de marca. Una línea de asunto decía, rebranding de la reina, el legado de Elena reimaginado. Se rió, querían convertir su desaparición en una oportunidad de PR. Pero ella ya se había llevado su nombre, estaba registrado como marca, protegido e inaccesible. Podían robar sus diseños, imitar su encanto, su tono, pero nunca serían ella. Aquella noche, mientras intentaba dormir, el bebé se movió por primera vez, no fue algo dramático, solo una leve ondulación bajo las costillas, pero le hizo saltar las lágrimas. Le recordó que la vida que estaba construyendo no era solo para ella, ya no solo escapaba, estaba creando, y eso lo cambiaba todo. A la mañana siguiente caminó por la calle Nevada hasta un café cerca del estudio de diseño. Revisaba planos cuando alguien dejó un café junto al suyo. ¿Es tuyo?, preguntó una voz familiar. Levantó la vista, le costó un segundo reconocerlo. Jude Everett, arquitecto, callado, amable. No lo había visto en más de 4 años. Estaba igual, chaqueta despeinada, siempre un poco sin aliento, pero con la misma energía cálida. Jude, dijo con cautela. Él parpadeó, Elena. Ella se quedó congelada y luego sonrió rápidamente. No, el Marin. Él dudó al leer su expresión y asintió, cierto, L. No insistió ni preguntó, se sentó frente a ella y sacó una libreta de bocetos. Estoy trabajando en algo cerca, dijo. Tú eres freelance, ¿verdad? ¿Necesitas un codiseñador? Elena ladeó la cabeza. Él sonrió de oreja a oreja. Siempre eres la mejor. Además, he echado de menos trabajar con alguien que escucha. Ella no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. A finales de semana ya colaboraban en un proyecto residencial sostenible en las afueras de la ciudad, nada llamativo ni viral, pero era como volver a respirar.
sin trajes ni secretos, solo lápices y líneas honestas. Y por primera vez en meses, cuando volvía a casa de noche, Elena no se sentía como una mujer huyendo, sino como una mujer que llega. Había nevado otra vez la noche anterior, no una tormenta dramática sino una fina capa que convirtió las calles de Tallinn en una pintura en escala de grises. Elena la observó desde la ventana mientras la nieve se posaba sobre las farolas de hierro y las ramas como azúcar glass. No encendió la calefacción. Le gustaba el frío ahora porque le recordaba que estaba en un lugar nuevo, lejos de alfombras rojas, flashes de cámaras y traiciones disfrazadas de amor. Su teléfono permanecía boca abajo en la encimera de la cocina, apagado durante 3 días seguidos. Se había acabado de mirar. Al mediodía se sentó en su pequeño espacio de trabajo, garabateando notas en pergamino. El diseño para el proyecto de vivienda de Jude había cobrado más detalle y ambición. Elena no había sentido tanto control creativo en años, nada de revisiones impuestas por patrocinadores corporativos, ni integraciones de marca de última hora, ni peticiones de Nathan para hacerlo amigable para Instagram, solo estructura y aire para respirar. Se frotó la barriga que crecía mientras dibujaba, sintiendo la leve presión que la anclaba. Entonces le llegó un correo, lo miró desde Mandolin. Asunto: Cassidy Monroe hace pública su compromiso. No abrió el artículo, no hacía falta. Había una foto incrustada. Cassidy posaba en la barandilla de una escalera de caracol, un anillo enorme brillando para la cámara, vestía de blanco, una burla de vestido de novia, y debajo las palabras, dijo, sí, la influencer que ganó al hombre perfecto, en tipografía de titular, y la cita de Cassidy: a veces no tienes que luchar por el amor. Te encuentra cuando por fin eres lo bastante valiente para pedir lo que mereces. Elena no apretó las manos ni golpeó nada, simplemente archivó el correo y cerró el portátil. Aquella tarde fue a las afueras de la ciudad a una pequeña agencia inmobiliaria. El hombre tras el mostrador tenía un rostro amable y un acento estonio marcado. Le entregó sus papeles de nueva identidad y pidió ayuda para listar una serie de propiedades de lujo ubicadas en California, Nueva York y Milán. Quiero que desaparezcan en 60 días, dijo en voz baja. Sin prensa, sin rastros. No negociéis en mi nombre. Tomad las mejores ofertas y haced desaparecer el dinero. Él parpadeó. ¿Son acuerdos de divorcio? Ella esbozó una pequeña sonrisa. Se podría decir eso. En cuestión de horas sus propiedades aparecieron en intercambios internacionales privados, codificadas y anonimizadas. El famoso Penthouse Loveview en Nueva York, diseñado por Nathan y regalado en su 3er aniversario, se vendió por un 30% por debajo del precio de mercado. A ella no le importaba obtener beneficio, quería desapego. En casa empezó a empacar cosas, no porque fuera a dejar Tallinn sino porque purgaba el pasado. Metió en una bolsa plana de terciopelo negro todos los collares que Nathan le había regalado y los envió a una casa de subastas de joyas. Ella trituró las fotos impresas una por una, su luna de miel en Santorini, su primer reportaje conjunto en una revista, la fiesta de lanzamiento de su firma de diseño. Las alimentaba a la máquina como si fueran hojas muertas. Al anochecer, sus dedos olían vagamente a tinta, perfume y vacío. A la mañana siguiente volvió a mirar la pantalla. Cassidy había publicado un video, un recorrido completo por el lugar de su compromiso, el lugar de Elena. Ella lo había diseñado hacía 4 años para una gala benéfica que nunca se realizó por conflictos de agenda. Los planos habían permanecido en la bóveda personal de Nathan. Aparentemente, ya no. El video mostraba cada rincón, el túnel de rosas, el altar en forma de corazón de 2 niveles, las lámparas de araña con forma de bola de nieve. Incluso la tipografía que Cassidy usó en los carteles era la letra manuscrita de Elena para aquel diseño de la gala. El pie de foto decía: él recordó todo lo que dije que amaba. Cada detalle, porque así es el amor. Elena no sintió ira, sino el insulto de ver cuánta poca creatividad tenían, cuán reciclado estaba todo, su vida, su visión, sus recuerdos. Para el mundo parecía un cuento de hadas, para ella, un robo. Esa noche recibió un correo de una revista de diseño estadounidense. Estamos preparando un artículo sobre la nueva prometida de Nathan. Cassidy mencionó que el diseño era originalmente tuyo. ¿Quieres dar una declaración? Ella lo eliminó. No les daría nada.
Podían quedarse con la narrativa, ella se quedaría con su paz. 3 días después, Nathan llamó. La primera llamada no fue contestada. La segunda, tampoco. Luego un mensaje de voz: soy yo. Solo quería escuchar tu voz. Sé que te has ido y... Mira, sé que cometí errores, ¿de acuerdo? Pero Cassidy. Ella solo está enamorada de la idea de nosotros y todo ha estado moviéndose demasiado rápido. Ni siquiera sé si realmente le propuse matrimonio. Estaba borracho. Tú siempre supiste cómo hacerme bajar el ritmo. Él, por favor, llámame. Ella lo reprodujo una vez, luego otra. Finalmente, había arrepentimiento. No por lo que él hizo, sino porque ella ya no estaba allí para limpiar sus errores. No respondió. Pasaron 2 semanas. Luego 3. Recibió una nueva ecografía de su clínica. El bebé estaba sano, fuerte, un poco adelantado en el crecimiento. Contempló el perfil en escala de grises de su hijo, la nariz formándose, las manos cerradas, el latido constante. El médico sonrió. ¿Es un luchador, un hijo? Iba a tener un hijo. Sonrió por primera vez en días. En ese momento tomó una decisión. Esa noche se paró frente al espejo de su apartamento. Llevaba un suéter suelto, su vientre apenas comenzaba a redondearse en el reflejo. Tomó una foto, solo una. Luego abrió su unidad encriptada y la guardó en una carpeta titulada Futuro. No familia, no Nathan, no pasado, solo futuro. Luego apagó su teléfono, presionó el último botón en la liquidación de sus propiedades y observó cómo parpadeaba el correo de confirmación. Te amo. Vendido. Transferencia completa. El último vestigio de su vida con Nathan había desaparecido. A la mañana siguiente, entró en la firma de diseño con un cuaderno bajo el brazo y una suavidad en los ojos que Juden no había visto antes. Él alzó una ceja. ¿Dormiste bien? Mejor de lo que esperaba, respondió ella dejando sus cosas junto a las suyas. Él la miró un momento más antes de asentir. Tuve una idea para la elevación sur. ¿Quieres verla? Ella sonrió. Sí. Al otro lado del océano, Nathan se sentó al borde de una cama que ya no se sentía como hogar. Cassidy roncaba suavemente a su lado, el teléfono boca abajo, el anillo de compromiso brillando bajo la luz de la lámpara. Tomó su propio teléfono y abrió la galería. La última imagen que tenía de Elena era de una gala de premios, la noche antes de que desapareciera. Ella miraba hacia otro lado, su sonrisa tranquila, los ojos distantes. No lo sabía entonces, pero ya se había ido. En un ático construido para impresionar, Nathan Cross se sentó en la oscuridad. Cassidy Monroe había vuelto a hacer una transmisión en vivo, esta vez para mostrar la iluminación romántica de la luna de miel que Nathan supuestamente había diseñado solo para ella. Los comentarios estaban llenos de emojis de corazones, caras babeando y más de uno diciendo, «Ah, quiero un hombre así». Ella no notó que Nathan no aparecía en cámara hacía semanas. No sabía que 2 grandes inversores acababan de retirarse de su proyecto residencial ni que su correo corporativo había sido marcado internamente por posible uso indebido de propiedad intelectual. Definitivamente no sabía nada sobre la auditoría. Nathan se quedó mirando su portátil abierto, la notificación parpadeando, aviso de infracción de propiedad intelectual. ID de diseño 3447. Diseñadora original, Elena Hart. Miró la pantalla como si estuviera escrita en un idioma extranjero. No podía estar ocurriendo. En Estonia, el aire era frío y seco, del tipo que te despierta antes de la alarma. Elena entró en su modesto apartamento y se quitó las botas. Venía de una clase de yoga prenatal. Jude la había acompañado hasta allí. No dijo mucho, solo le entregó un termo de té y esperó hasta que estuviera dentro. Ella lo apreciaba como se aprecia la paz después de una tormenta, no dramático, no llamativo, solo constante. Se quitó el abrigo, abrió su portátil para revisar un archivo de diseño y su bandeja de entrada sonó. Asunto: Amanda Cross Enterprises en problemas legales. Hizo clic. El resumen era claro,
3 patrocinadores corporativos se habían retirado, pero su demanda había provocado una auditoría interna. La firma de Nathan había sido acusada de reutilizar planos protegidos bajo la marca de Cassidy Monroe. La prensa se estaba enterando. Elena se recostó en su silla. Debería haberse sentido triunfante, pero en cambio sintió que no había satisfacción en ver arder algo de lo que ya te habías alejado. Aún así, reenvió el artículo a un archivo seguro titulado Documentación. No se requería respuesta. Luego se levantó e hizo té. Mientras tanto, en Manhattan, el cuento de hadas de Cassidy Monroe empezaba a desmoronarse. Los acuerdos con marcas dejaron de llegar. Una amiga influencer la dejó de seguir. Todo comenzó cuando un video viral en TikTok afirmó que había robado el concepto de lugar de compromiso de otra diseñadora. Se compartieron capturas, comparaciones de diseños, incluso los bocetos a mano de Elena se filtraron en Twitter, sin atribución pero inconfundibles para cualquiera que siguiera el mundo del diseño. Los rumores crecían. Bajo una de las publicaciones de compromiso de Cassidy, un comentario destacó: ¿no diseñó todo esto la ex de Nathan? Esto no es nuevo. Es robado. Ella lo borró. Luego otro. Y otro. Pero los comentarios seguían llegando. Nathan sabía lo que estaba pasando y lo odiaba. La prensa finalmente hacía preguntas. ¿Dónde está Elena Hart? ¿Por qué desapareció después de años de ser la mente detrás de Cross Design? ¿Está construido el imperio de Nathan Cross sobre el genio de otra persona? Llamó a Amanda 2 veces. Sin respuesta. Luego intentó con su asistente. Finalmente, Amanda respondió con un mensaje: Elena no tiene declaración y no tiene intención de volver. Estuvo a punto de lanzar su teléfono. Elena, mientras tanto, asistía a su segunda ecografía. El médico sonrió cuando la imagen apareció en la pantalla. Ahí está, susurró el técnico. Elena miró el monitor. Su hijo, 10 dedos, 10 pies, un pequeño corazón fuerte. La sala se oscureció, el mundo se volvió silencioso y todo lo que pudo oír fue el ritmo de una nueva vida. Sus ojos se humedecieron, no por tristeza, sino por algo más, esperanza. Esa noche caminó a casa bajo la nieve que caía. Las farolas brillaban doradas entre la neblina y el suave crujido de sus pasos resonaba en la acera. Cuando llegó a su apartamento, una pequeña caja le esperaba en el umbral. Dentro, una sola hoja de papel, sin remitente, sin dirección de retorno, solo una frase impresa con la letra de Nathan. ¿Realmente vas a mantener a mi hijo lejos de mí? Elena miró las palabras. Luego rasgó el papel por la mitad y lo quemó. De vuelta en Nueva York, la última colaboración de marca de Cassidy se canceló después de que un reportaje confirmara que varias de sus sesiones fotográficas presentaban diseños plagiados. Los patrocinadores citaron preocupaciones sobre la autenticidad. En privado, Cassidy gritó. Nathan intentó calmarla, pero ella chilló: renuncié a todo por ti, y ahora la gente cree que soy una imitadora. Debería haber sabido que tú también me estabas usando. Él salió de la habitación, cerró la puerta y, por primera vez, Nathan Cross se sintió completamente solo. En Estonia, Elena comenzó a prepararse para el nacimiento. Compró una cuna de segunda mano, no por el precio, sino porque le gustaba la idea de darle una nueva vida a algo usado. Encontró un pediatra, se inscribió en talleres para padres. Jude, cuidadoso de no traspasar límites, se ofreció a armar el mueble del bebé. Ella lo permitió. Algunos días él traía bocetos de diseño y pedía su opinión, no porque la necesitara, sino porque quería incluirla. Otros días caminaban en silencio junto al lago helado. Era lo más parecido a la intimidad que Elena había conocido sin que se le exigiera nada a cambio. Una tarde, mientras guardaba en una pequeña caja recuerdos para su bebé bocetos, ecografías, una copia de su primer plano de diseño, encontró la caja de terciopelo en el fondo del cajón de su escritorio, el anillo de compromiso que Nathan le había dado. Una vez simbolizó devoción, ahora solo era un recordatorio. Abrió la ventana, sostuvo el anillo por un segundo y lo dejó caer. Desapareció en la nieve. Se había ido. Al día siguiente,
Cassidy hizo un último intento por salvar su marca. Anunció una separación temporal de Nathan en Instagram con el mensaje: necesito espacio para redescubrir quién soy fuera del amor. Sin arrepentimientos, solo crecimiento. Internet puso los ojos en blanco, pero tras bastidores era peor. Cassidy había sido desconectada de todas las cuentas compartidas. Nathan había empezado a beber en exceso. Su empresa sangraba dinero. Sus amigos dejaron de llamarlo. Su imperio se resquebrajaba, mientras la mujer a la que una vez llamó un folleto andante estaba al otro lado del océano construyendo una vida en la que él nunca sería bienvenido. En Tallin, Elena se quedó en medio del cuarto del bebé, con las manos en las caderas. El sol proyectaba rayos dorados sobre el piso de madera. Cerró los ojos. El niño dentro de ella dio una patada, fuerte y segura. Y susurró al aire, al silencio, a sí misma: nunca conocerás el caos. Nunca rogarás por amor. Nunca te harán sentir pequeño. Luego sonrió. Porque esa era la vida que había elegido. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, por fin era libre. En el mundo que Nathan Cross una vez dominó, los aplausos fueron reemplazados por susurros. Lo que antes eran elegantes invitaciones por correo a galas exclusivas de arquitectura se convirtió en silencio. Los teléfonos en su oficina de Midtown sonaban cada vez menos. La asistente que antes lo admiraba ahora le enviaba correos breves y vacilantes, sin las alegres exclamaciones de antes. Incluso su secretaria, que antes cronometraba su espresso según su humor, dejó su carta de renuncia pegada en la puerta de su oficina. Él no lo notó hasta horas después. Y Cassidy ya no estaba en el ático, se había marchado tras una discusión en la que Nathan, en un raro momento de honestidad, le dijo: creo que solo quería ganar, no amar. No la detuvo cuando empacó sus cosas, solo observó. Era extraño. Alguna vez lo tuvo todo. Ahora todo se deshacía en polvo. En Estonia, Elena doblaba ropa de bebé. Cada prenda era suave y de tonos neutros. No había comprado rosas ni azules. No necesitaba etiquetas. Su hijo se definiría por sí mismo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Amanda: Cassidy Monroe se ha declarado oficialmente en bancarrota. Nathan aún no ha presentado nada, pero Cross Enterprises ha congelado los nuevos contratos. Además, está intentando rastrear tu ubicación con servicios privados. Elena no respondió. Caminó hacia su armario, sacó una pequeña caja de almacenamiento y la abrió. Dentro había documentos de identidad de respaldo y papeles listos para viajar. Los había preparado meses atrás, pero aún así le cortó la respiración tenerlos en las manos otra vez. Pasó la mano por el pasaporte grabado con el nombre El Marín. No lo usaría, a menos que fuera necesario, pero le recordaba que siempre estaba un paso adelante y que no tenía intención de permitir que Nathan se infiltrara en su nuevo mundo. Esa tarde se reunió con Jude en una pequeña cafetería a las afueras del pueblo. Llegó tarde, como de costumbre, pero cuando apareció llevaba un sobre grueso. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Él sonrió con timidez: borrador final del proyecto de viviendas. Quiero tu sello antes de enviarlo. Has estado en esto desde el primer día, debería tener tu firma. Solo soy una consultora, respondió ella. Claro, dijo él suavemente. Y yo solo soy un tipo con un lápiz. Se sentaron en silencio un rato, el único sonido entre ellos era el tintineo de las cucharas contra la porcelana. Luego él la miró y dijo: sabes, no tienes que mantener las defensas conmigo. Elena sostuvo su mirada. Lo sé. No quiero nada de ti. Lo sé, pero tampoco voy a irme. Esta vez, ella no respondió. Solo bebió su té y dejó que el silencio se instalara entre ellos como un entendimiento. Esa noche, Nathan se sentó en el suelo de su dormitorio, con la copa de vino intacta y el portátil abierto. Estaba viendo una antigua conferencia de prensa donde aparecía junto a Elena, anunciando con orgullo el lanzamiento de Heart and Cross Interiors. Elena, elegante y serena con un vestido de seda negra, había dicho a las cámaras: el diseño no trata de atención. Trata de alma.
Él había puesto los ojos en blanco entonces. Pensó que era teatral. Ahora reproducía su rostro una y otra vez, buscando lo que se había perdido. Pero lo que más lo atormentaba no era su partida, sino lo silenciosa que había sido. Sin escándalos, sin declaraciones vengativas, sin últimas palabras, solo silencio. Y con el silencio no se podía discutir. Mientras tanto, Cassidy intentaba recuperar a su audiencia. Lanzó un podcast, pero fracasó. Publicó videos llorando y pidiendo perdón por haber sido engañada por amor, pero estaban llenos de cortes y filtros, demasiado ensayados. Peor aún, se filtraron mensajes que demostraban que ella siempre supo acerca de los diseños de Elena. El público se volvió frío. Las marcas retiraron su apoyo. Incluso surgió un hashtag en tendencia, Copycat Cassidy. Su agente la abandonó. Su arrendador subió el alquiler. Sus seguidores la dejaron. Cassidy, que alguna vez apareció en portadas de revistas de influencers, ahora sobrevivía con maquillaje barato y una imagen pública caduca. Y ya no tenía nada que imitar. En Tallinn, Elena se encontraba en el balcón de su apartamento envuelta en un abrigo grueso, una mano sobre el vientre. El bebé estaba más activo ahora, pequeñas patadas, movimientos fuertes. Jude acababa de dejar una cesta con ropa de bebé tejida a mano. Nunca se quedaba mucho tiempo, lo suficiente para que ella se sintiera acompañada, nunca asfixiada. Ella lo respetaba por eso. Una noche le preguntó, ¿por qué eres tan paciente conmigo? Él respondió, porque he hecho las paces con el hecho de que las personas que más necesitan amor suelen ser las que aprendieron que no lo merecen. Le costó contener las lágrimas. Una mañana recibió otro correo de Amanda. Nathan Cross ha solicitado una reunión formal de mediación. Dice que quiere disculparse y enmendar las cosas. Quiere saber si puede hablar contigo antes de que nazca el bebé. Elena cerró el correo. Preparó su té. Y borró el mensaje. 2 días después, recibió un lujoso ramo en su oficina. Sin tarjeta, solo orquídeas blancas. Lo tiró a la basura. Cuando se acercó la fecha del parto, compró una nueva cuna, madera artesanal sin barnizar, sin grabados, solo líneas limpias y firmes, un nuevo comienzo. La colocó junto a la ventana. Sin cámaras, sin prensa, solo paz. Nathan, en un último intento por recuperar algo, lo que fuera, encargó a un periodista escribir un artículo titulado La mujer que desapareció, el misterio de Elena Hart. Pero la historia nunca se publicó porque el periodista no encontró nada, sin redes sociales, sin rastros en papel, sin rumores concretos, solo susurros sobre una mujer que se había marchado sin gritar y se había llevado su genialidad consigo. Cassidy vendió los últimos de sus bolsos de diseñador por internet. Nadie la reconocía ya en los eventos. Un comentario bajo su última transmisión en vivo decía, tal vez la próxima vez no intentes ser alguien más, especialmente a alguien irreemplazable. Ella se desconectó al día siguiente. Y Elena, se sentó con Jude en una colina cerca del agua, mirando el horizonte. Tenía 8 meses de embarazo. ¿Estás bien?, preguntó él, ofreciéndole una botella de agua. Más que bien, respondió ella en voz baja, colocando su mano sobre su vientre. El bebé dio una patadita. Él sonrió. Ella no dijo que lo amaba. Él tampoco lo dijo. Pero no hacía falta. Hay cosas que no necesitan confesión, solo presencia. El día que Elena entró en trabajo de parto, la nieve cubría Tallinn como un silencio hecho visible. Comenzó temprano en la mañana con contracciones leves que la despertaron antes del amanecer. Al principio no estaba segura. Había leído suficientes artículos y visto suficientes videos para saber que las falsas alarmas eran comunes. Pero esta vez no lo era. Era el momento. Llamó al hospital y luego preparó con calma lo último de su bolso de maternidad, un cardigan cálido, una lista de música en un teléfono sin tarjeta SIM y una nota doblada dirigida a su futuro hijo. La dejó en blanco, escribiría las palabras después de conocerlo. Jude llegó 20 minutos después. No preguntó si ella quería que él estuviera allí, simplemente apareció, con 2 bufandas,
un café en la mano y las mejillas enrojecidas por el viento. ¿Lista?, preguntó suavemente. Elena asintió, apretando los dientes cuando una nueva ola la recorrió. No hablaron durante el trayecto. No era necesario. En una suite privada de maternidad con vista al horizonte helado de la ciudad, Elena respiró durante horas de contracciones, con el rostro húmedo y las manos firmes. Jude no salió del cuarto, solo permaneció en una esquina, ofreciendo una presencia que no abrumaba. A las enfermeras les cayó bien de inmediato. Pensaron que era el padre. Él no las corrigió. Elena tampoco. No por vergüenza, sino porque él fue el que se quedó. Después de 12 largas horas, a las 9:41 de la noche, un llanto cortó el aire. Fuerte, claro, decidido. La cabeza de Elena cayó sobre la almohada, exhausta, mientras colocaban sobre su pecho a un pequeño bebé de rostro rojizo. Su hijo, su mundo. Él la miró con ojos nublados y cejas fruncidas, ya terco, ya fuerte. Lágrimas suaves resbalaron por las mejillas de Elena. No creía que volvería a llorar, pero ese niño no era dolor. Era todo lo que venía después del dolor. Jude lo sostuvo después. No dijo nada, solo miró al bebé envuelto en franela y susurró algo tan bajo que ni Elena alcanzó a oír. Luego la miró y sonrió. Lo lograste, dijo él. Elena sonrió débilmente. Él hizo la mayor parte del trabajo. La enfermera preguntó el nombre. Ella dudó un momento y luego respondió suavemente, Leo. Leo Marín, un nombre sin conexión con el hombre que la había roto, un nombre libre de todo lo anterior. Al otro lado del océano, Nathan miraba el techo de una suite de hotel de lujo con los ojos vacíos. No había dormido en 2 días. Cassidy se había mudado a Arizona con lo que quedaba de los ahorros de su madre y lo había bloqueado en todo. Su equipo se redujo a 2 empleados que ya buscaban otros trabajos. El último correo de su antiguo asesor legal decía, Elena Hart ha sellado permanentemente todo contacto. Cualquier intento futuro de comunicación será clasificado como acoso bajo jurisdicción internacional. Lo borró, pero las palabras quedaron. 3 semanas después, recibió por fin una foto. Sin nombre de remitente, sin mensaje, solo la imagen de una cuna de madera clara, la luz del sol filtrándose entre las cortinas, un pequeño puño del tamaño de un infante aferrado a una manta en la esquina. No necesitaba pruebas de ADN ni juicios de paternidad. Sabía que era su hijo y que nunca lo conocería. Miró la foto hasta que la pantalla se apagó y la batería murió. En Tallinn, Elena envolvía a Leo en un mameluco gris con pequeñas orejas de oso. La nieve se había derretido. La primavera era lenta, pero llegaba. Jude se sentó junto a ella en el sofá, leyendo suavemente un libro infantil. Leo, acurrucado en los brazos de Elena, parpadeaba perezosamente, medio dormido. «Te estás volviendo bueno en eso», murmuró ella. Jude sonrió. «Solo intento impresionarlo». Ella miró a su hijo. «Ya lo has hecho». Hubo una pausa. Luego Jude preguntó con cuidado, ¿has pensado en contarle sobre su padre biológico? Elena asintió. Cuando sea lo bastante mayor para preguntar, le diré la verdad. Sin rabia. No hay necesidad. Jude inclinó la cabeza. ¿Y si algún día quiere encontrarlo? No lo detendré, pero tampoco lo ayudaré. El silencio se asentó entre ellos como un pacto compartido. Esa tarde, Elena se quedó de pie junto a la ventana, con Leo contra su pecho, su pequeña mano aferrada a su dedo. Le susurró, no nanas, sino verdades, no eres la disculpa de nadie. No eres la compensación de nadie. No estás aquí porque alguien rogó por ti. Estás aquí porque yo te elegí. Porque elegí esto. Elegí a nosotros. Detrás de ella, Jude barría la cocina en silencio, cuidando de no hacer ruido. Ese era su ritmo ahora, suave, tranquilo, sincero. Ese fin de semana se completó la venta de la última propiedad que Elena poseía en Estados Unidos. La villa que Nathan construyó para ella, llamada Havenlight,
Fue comprada por una fundación conservacionista y convertida en un refugio para madres solteras. Amanda le escribió un mensaje, final poético. ¿Estás bien? Elena respondió, mejor que bien. Estoy en casa. Nathan nunca se reconstruyó. Intentó proponer nuevos diseños, pero nadie firmó con él sin el toque silencioso de Elena detrás. Su nombre se volvió sinónimo de robo, escándalo y potencial perdido. Una vez fue invitado a hablar en una pequeña universidad, pero el auditorio estaba medio vacío. Sin aplausos, solo silencio y un asiento vacío en la primera fila. Lo miró toda la noche. En Tallinn, Elena enmarcó la primera foto de Leo de pie, aún inestable pero decidido, y la colocó en un estante junto a un cuaderno blanco titulado Cartas para Leo. No escribió en él de inmediato, solo miró las páginas vacías y sonrió, porque por primera vez en años, no miraba atrás. No borraba. Escribía hacia adelante. Habían pasado 5 meses desde el nacimiento de Leo. Tallinn volvía a llenarse de color, tulipanes amarillos floreciendo en las esquinas, mercados al aire libre repletos de fresas locales, familias sentadas bajo cielos bañados por el sol. Elena empujaba el cochecito de Leo por la plaza adoquinada, con gafas de sol y una brisa ligera moviéndole el cabello. Nadie la reconocía allí. Ya no era Elena Hart, socialité caída en desgracia, esposa fugitiva de diseñador robado. Allí era el Marín, una mujer que amaba el café negro y los discos de jazz antiguo, que visitaba la floristería 2 veces por semana y siempre dejaba pan extra para los pájaros, y sobre todo, una madre. Leo crecía fuerte, ojos grandes, dedos curiosos, siempre intentando quitarse los calcetines. Reía cuando jugaban al escondite y solo lloraba cuando estaba cansado o aburrido, nunca por hambre. Elena se aseguraba de eso. Había diseñado habitaciones para multimillonarios, mansiones para los titulares. Ahora diseñaba espacios suaves para un niño que solo quería amor. Era el trabajo más significativo que había hecho en su vida. Pero la paz nunca es completamente ininterrumpida. Aquella noche, mientras ella y Jude preparaban la cena él cortando verduras, ella balanceándose con Leo en la cadera, su correo encriptado sonó. Asunto, Fail. Episodio 0 del podcast de Catherine Monroe publicado. Elena frunció el ceño. Abrió el mensaje. Amanda había adjuntado un archivo de audio privado y una sola frase. Está intentando reescribir la historia. Elena no presionó reproducir de inmediato. Llevó a Leo a su cuna, besó su frente y esperó hasta que sus suaves ronquidos de bebé llenaron el silencio. Luego, sentada al borde de la cama, se colocó los auriculares y presionó play. La voz de Cassidy llenó la habitación, familiar, melosa, calculada. Todo el mundo conoce los titulares, pero nadie conoce la verdad. Me llamaron rompehogares, ladrona, trepadora social, pero yo estaba enamorada. Y cometí errores, sí, pero no fui la única. Pausa. Un respiro. Él me dijo que ella no lo amaba, que solo se quedaba por la marca, que estaba solo. Y tal vez le creí porque quise hacerlo. Tal vez fui ingenua. ¿Pero acaso las mujeres no pueden ser ingenuas también? ¿O eso solo se reserva para las que tienen mejores equipos de relaciones públicas? El tono cambió. Ella se fue sin decir una palabra. Simplemente desapareció. Se llevó al bebé. Se lo llevó todo. Sin adiós. Sin gracia. Y ahora recibo amenazas de muerte por un hombre en quien ambas confiamos. ¿Estuve equivocada al amarlo? Tal vez. Pero, ¿era yo la villana? No lo creo. La música de cierre comenzó, cuidadosamente ensayada. Soy Catherine Monroe, y he terminado de ser su chivo expiatorio. Silencio. Elena se quedó inmóvil, no enfadada, solo fría. Se quitó los auriculares, cerró el portátil y se levantó. Jude la observó desde el sofá. ¿Estás bien? Bien, respondió suavemente. Solo fantasmas intentando ponerse nuevas máscaras. Él lo entendió sin preguntar. Siempre lo hacía. A la mañana siguiente,
El podcast de Cassidy se volvió tendencia en plataformas pequeñas. Simpatía, rechazo, especulación, pero el público general ya no se interesaba. La gente había pasado página. La cultura de influencers era una puerta giratoria, y el momento de Cassidy ya había terminado. Aún así, los pocos defensores leales que quedaban se aferraban a su narrativa como si fuera un evangelio. Es valiente por hablar. Elena fue demasiado callada. Eso es sospechoso. Amanda le reenvió una solicitud de un periodista que pedía el comentario de Elena. Ella respondió con 3 palabras, sin declaración pública. Y borró el resto. Mientras tanto, Nathan se encontraba en un pequeño apartamento alquilado en el norte del estado de Nueva York, lejos del horizonte urbano que solía dominar. Escuchó el podcast de Cassidy 3 veces. No lo conmovió. Podía oír la actuación detrás de cada frase. La misma Cassidy que una vez juró no hablar nunca en público otra vez. Pero lo que más lo golpeó fue su amargura hacia Elena. Nunca la había conocido realmente, y nunca mereció pronunciar su nombre. No. Ahora Elena tenía algo que él jamás recuperaría, una familia, un hijo, una vida real. Abrió su galería y volvió a mirar aquella única foto, la que había recibido anónimamente meses atrás, la cuna de madera clara, el borde de una manta diminuta, la mano de Leo apenas visible. No había recibido nada desde entonces, solo silencio. Y el silencio era un castigo mucho más fuerte que el odio. En Tallinn, Elena llevó a Leo al borde del lago donde las flores silvestres de primavera comenzaban a florecer. Lo sostuvo cerca mientras el viento acariciaba los árboles. Su pequeña mano se aferró con fuerza al cuello de su chaqueta. Ella sonrió. «Está tan atento», dijo Jude, agachado junto a ellos con la cámara. «No se pierde nada», respondió Elena. Miró el rostro redondo de su hijo y su mirada curiosa. «Creo que ya sabe quiénes somos», dijo en voz baja. «¿Quiénes somos?», preguntó Jude. «Sobrevivientes». Esa noche, después de que Leo se durmiera, Elena abrió su cuaderno titulado Cartas para Leo. Finalmente empezó a escribir: «Viniste del silencio, de la fuerza, de un amor que supo cuando marcharse en lugar de gritar. No cargas con los errores de su padre, sino con la gracia de mi decisión de elegir la paz. Y cuando un día me preguntes de dónde vienes, te diré la verdad sin amargura, porque me perdoné a mí misma en el momento en que te elegí». Cerró el cuaderno y lo guardó en un cajón. Había más páginas por escribir, pero por ahora las estaba viviendo. En Nueva York, Nathan rechazó otra entrevista. Le ofrecieron participar en un podcast para aclarar la situación. Casi aceptó, pero recordó que Elena nunca habló. Nunca intentó corregir la historia. Simplemente la dejó atrás, y quizá esa fue su mayor fortaleza. Abrió un correo nuevo dirigido a Amanda y escribió: «¿Alguna vez pregunta por mí?». Pero no lo envió. Solo miró el cursor parpadeante y cerró el portátil. En Tallinn llegó la primera noche cálida de la temporada. Jude llevó la cena, verduras asadas, pan fresco y bayas de postre. Comieron en la terraza mientras Leo dormía en el Moisés cercano. «¿Alguna vez extrañas todo eso?», preguntó Jude. «El foco, el ruido, las mentiras». «No», dijo ella. «Extraño a la chica que pensaba que todo eso significaba algo». «¿Y te gusta la mujer que eres ahora?». Ella miró a Leo, luego a Jude, y después a las estrellas. «Sí», respondió. Por primera vez, lo decía en serio. Habían pasado 6 meses desde el nacimiento de Leo. Elena ya podía recorrer las calles adoquinadas de Tallinn empujando el cochecito con una mano y bebiendo té tibio con la otra. Conocía los nombres de 3 tenderos, 2 parteras y un perro llamado Tango, que la acompañaba cada mañana al parque como si se hubiera autoproclamado su guardián. La vida se había vuelto un ritmo predecible, y tal vez por eso el correo la golpeó con tanta fuerza. Llegó un martes lluvioso por la tarde. Jude acababa de salir a una reunión de obra, y Leo se reía en el sofá jugando con sus pies. Elena abrió su bandeja de entrada esperando facturas, pero vio un mensaje reenviado por Amanda.
El remitente era un hombre que no veía desde hacía casi un año, Nathan Cross. Asunto: solo 5 minutos. El mensaje era breve: sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero he vendido lo último de la empresa. Lo he cerrado todo. No busco redención. Solo quiero verlo una vez. 5 minutos. No diré una palabra a menos que tú me lo permitas. Si no, los dejaré en paz para siempre. Lo juro. Elena lo leyó 3 veces, no porque dudara del significado, sino porque necesitaba estar segura de lo que sentía. Y la verdad era nada. Ni ira, ni nostalgia, ni curiosidad. Solo frío. No respondió. Ni a Nathan ni a Amanda. Apagó el portátil y fue hacia la ventana donde Leo dormía sobre su pecho en el portabebé. Le dio un beso en la cabeza. No eres un trofeo que deba reclamarse, susurró. No eres 5 minutos de alivio por culpa. Lo meció suavemente, observando la lluvia deslizarse por el cristal. Esa noche finalmente le contó todo a Jude. No los titulares, no los artículos, sino los momentos entre líneas, las disculpas falsas, las propuestas públicas, el ramo que Cassidy había llevado y que una vez le perteneció a ella. Le habló del último día, de cómo había quemado el anillo y cerrado la puerta sin portazos, sin gritos, sin testigos. Jude escuchó en silencio, dejando que las palabras se asentaran. Luego dijo suavemente: no puedo reparar lo que él hizo. Pero nunca seré otra persona que te quite algo. Elena lo miró, y por primera vez, se permitió desear más. 2 días después, Nathan volvió a escribir. Esta vez, era un video. Amanda la advirtió antes de que lo abriera: no está bien. Dudé en borrarlo, pero pensé que debías decidir tú. Elena se sentó en la habitación del bebé, el portátil sobre una silla mientras Leo jugaba con un sonajero en la alfombra. El video era borroso. Nathan estaba sentado sobre un colchón desnudo en una habitación sin amueblar. Sin iluminación, sin escenario, solo un hombre despojado de todo lo que alguna vez lo hizo importante. Su voz sonaba áspera. Cometí un error al pensar que eventualmente me perdonarías. Pero ahora entiendo que rompí algo que nunca mereció ser puesto a prueba. Mentí. Manipulé. Usé tu amor como armadura. Inhaló con dificultad. No me debes nada. Pero él es mi hijo. Incluso si solo soy un hombre en una historia que escuchará cuando tenga 25 años, quiero que sepas que lamento todo. No porque te haya perdido, sino porque nunca te merecí en primer lugar. Miró a la cámara, no con los ojos de un hombre que busca ganar, sino con los ojos de alguien finalmente roto. Adiós, Elena. Y gracias por todo, incluso el silencio. La pantalla se apagó. Ella no lloró. No sintió triunfo, solo un dolor en el pecho que no podía nombrar. Porque aunque Nathan la había herido de formas que las palabras no podían alcanzar, hubo un tiempo, uno real, en que creyó que nunca lo haría. Y ahora incluso ese recuerdo se había desvanecido. A la mañana siguiente, imprimió un fotograma del video, el último instante justo antes de que la pantalla se cortara. Lo dobló por la mitad y lo deslizó en cartas para Leo. Escribió debajo: este es el hombre que ayudó a crearte. Sus errores no son tuyos para cargar. Si alguna vez lo conoces, que sea porque tú lo eliges, no porque él lo exija. Ámate lo suficiente como para proteger tu paz. Cerró el cuaderno. Pasó una semana. Tallinn florecía con la primavera en todo su esplendor. Elena llevaba a Leo a largos paseos. Ella y Jude instalaron jardineras elevadas en el balcón. Plantaron lavanda, albahaca y pequeños tomates cherry. Leo observaba con ojos grandes como las semillas desaparecían en la tierra. Elena rió. Parece que está viendo un espectáculo de magia, ¿no es así? Jude sonrió, lento y suave. Compartieron una mirada que contenía algo no dicho pero creciente. Esa noche, Jude se quedó más tiempo de lo habitual. Ayudó a limpiar, meció a Leo hasta dormirlo y luego se quedó en la puerta, la mano sobre el pomo, dudando. Elena dijo en voz baja:
no quiero apresurarte, pero necesito preguntar algo. Ella levantó la vista. ¿Has pensado en nosotros?, preguntó. ¿Sobre lo que esto podría ser co-parenting, más allá de reuniones de diseño vites los miércoles? Su garganta se apretó. Sí, lo he hecho, dijo. Y tengo miedo. Se acercó, no para cerrar la distancia, sino para sostenerla. No te pido que estés lista ahora, dijo. Solo te pido que no cierres la puerta. Ella exhaló. No la he cerrado, dijo. Más tarde esa noche, después de que se hubiera ido, caminó hacia la habitación de Leo. La luz de la luna caía sobre el piso como una cinta plateada. Se paró junto a la cuna y susurró al niño dormido: cuando seas lo suficientemente grande, te contaré cómo me reconstruí de las cenizas y cómo alguien esperó sin empujar hasta que me sentí completa de nuevo. Leo se movió pero no despertó. Elena sonrió, apagó la luz y durmió sin pesadillas por primera vez en años. Había pasado un año desde que Elena dejó Nueva York. El sol de primavera en Tallinn ahora traía calor de verdad. Y Leo, con mejillas rollizas y lleno de energía, había aprendido a dar pasos tambaleantes, con los brazos extendidos como un pájaro recordando que tenía alas. Su risa resonaba por el apartamento como campanas. Hoy era su primer cumpleaños. No hubo gran fiesta, solo un encuentro tranquilo de tres. Jude trajo un pastel casero, su letra un poco torcida en el glaseado, para Leo, el niño que lo cambió todo. Elena preparó su estofado de lentejas favorito y lo dejó untarse el glaseado hasta quedar cubierto de nubes de azúcar blancas y azules. No tomó muchas fotos, solo una, Leo riendo, Jude sonriéndole, y su mano, sin anillos, descansando suavemente sobre la espalda de su hijo. Era suficiente. Esa noche, después de que Leo se durmiera, Elena salió al balcón descalza, el viento suave arremolinándose a su alrededor como una cinta. Jude la siguió con 2 tazas de sidra caliente en las manos. Se quedaron en silencio, bebiendo, mirando cómo las estrellas se desdibujaban en el horizonte. «Tengo algo para ti», dijo Jude, metiendo la mano en su abrigo. Ella se volvió, curiosa. Sacó una pequeña caja. Nada lujoso, sin terciopelo, sin grabados dorados, solo un cuadrado de madera simple. Dentro había un anillo, pero no un diamante, ni siquiera una piedra preciosa. Era una banda de roble con una sola línea de plata incrustada. Simple, hermosa, sólida, como ellos. Parpadeó. «Sé que no estás lista para todo el ruido», dijo en voz baja. Sin anuncios, sin expectativas, solo esto, un símbolo, una promesa, preguntó suavemente. «No», dijo él, «una presencia». Elena tragó saliva. La mujer que fue una vez hubiera dudado, preguntado cuál era la trampa, preguntado cuándo se derrumbaría todo. Pero la mujer que se había convertido había vivido el colapso y sobrevivido. Extendió la mano y tomó el anillo. No lo colocó todavía. Solo lo sostuvo. «Ya no tengo miedo», susurró. Jude sonrió. «Entonces empezamos aquí». Dentro, Leo se movió y Elena fue hacia él. Tarareó suavemente mientras lo levantaba, presionando un beso en la cabeza. «Eres la razón por la que me encontré de nuevo», susurró. «Tú no me salvaste, pequeñín. Yo no salvé. Pero hiciste que el viaje valiera la pena». Semanas después, llegó una carta a Tallinn desde un bufete de abogados de Nueva York. Aviso de liquidación final. Nathan había disuelto oficialmente Cross Enterprises y firmado la cesión de los derechos de propiedad intelectual restantes de su trabajo conjunto. Se incluyó una nota: «He borrado mi nombre de lo que construimos juntos. Ahora entiendo. Nunca fue solo mío. Gracias por no destruirme cuando pudiste. Elegiste el silencio. Cargaré con el peso de esa misericordia por el resto de mi vida». No había solicitud de ver a Leo, ni dirección de reenvío, solo un final. Elena dobló la carta y la guardó en Cartas para Leo, junto a la foto del último video de Nathan. Luego selló el libro y lo colocó en la estantería más alta. Ese verano, Elena abrió nuevamente su estudio de diseño, en silencio,
bajo el nombre Marine Studio. No tenía renombre. No había influencers ni prensa, pero los clientes la encontraron de todos modos. Personas que valoraban la calidez sobre el prestigio, el significado sobre la mercadotecnia. Jude ayudó a construir el espacio, trayendo madera recuperada y grandes ventanales. Las paredes pintadas en tonos calmados. Flores en una cesta de juguetes para Leo. Todo se sentía vivo. Elena colgó una única foto detrás de su escritorio, no de edificios ni premios, sino un paisaje del lago de Tallinn al atardecer, porque ya no se trataba de escapar, sino de lugar, de elegir la quietud. Una tarde, ella y Jude se sentaron en la hierba junto al lago. Leo gateando entre ellos, riendo mientras las mariposas pasaban. Observaron el sol descender, el mundo suavizarse, y Jude, con la mirada firme, finalmente preguntó, ¿te casarías conmigo? Sin ruido, solo nosotros. Una ceremonia en el bosque. Yo y él. Elena no dudó. Sí. Así, en el primer día dorado de otoño, Elena caminó descalza por un sendero de hojas caídas. Leo en sus brazos, Jude esperándola bajo un dosel de abedules. No había invitados, solo viento, calor y la promesa de algo construido, no por espectáculo, sino por supervivencia. No llevó velo, no recitó votos tradicionales. Simplemente miró a Jude y dijo, gracias por no apresurarme. Gracias por quedarte. Y él respondió, gracias por regresar a ti misma. Se besaron y Leo aplaudió. Meses después, un periodista de Nueva York la contactó para contar su historia. El Ángulo, como la mujer que desapareció, encontró su voz de nuevo. Elena declinó. No necesitaba ser redescubierta. Nunca se había perdido.